Hoy vamos a ver, vamos a tomar lista. Práctica 17. Muy bien. A ver, Aguinaga. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Vadillo. 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 Damián. Presente, profesor. Buenas tardes. Correcto. Voy a ver qué pasó. Se pongo acá ya. Muy bien. De la Cruz. De la Cruz. De la Cruz presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien, doctora. Granados. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Herbay. Presente, doctor. Buenas tardes. Correcto. Mar. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rivera. Rivera Durán. Doctor presente, buenas tardes. Buenas tardes. Rudas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sinche. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, chicos. Está su compañero Vadillo, ¿no? Muy bien, listo. Vamos a empezar entonces. El día de hoy tenemos 3 prácticas. La primera que vamos a hacer es fatiga, ¿no? El músculo. Vamos a empezar a ver. Como siempre, ya saben, ustedes van a hablar porque si no, después se nos quedan dormidos. Muy bien. Profesor, una pregunta. ¿La tarea del FisioEx por dónde se manda? ¿Por el Canvas o por su correo de Gmail? No, mi correo institucional. Muy Ya. bien. Empezamos entonces. A ver, Xiomara. A ver, Xiomara, léenos por favor los objetivos de la práctica. Ok, doctor. Bueno. Fatiga músculo esquelético aislado. Objetivos. Comprender los términos frecuencia de estímulo, tétanos completo, fatiga y periodo de descanso. Segundo, para observar el desarrollo de la fatiga del músculo esquelético. Tercero, comprender cómo la duración de los periodos de descanso intermedios determina la aparición de la fatiga. Muy bien, correcto. A ver, siguiente. Vamos a leer ahí la primera parte introductoria. ¿Continúo, doctor? Sí. Ya, ok. Introducción. Como se demostró en las actividades 3 y 4, aumentar la frecuencia del estímulo en un músculo esquelético aislado induce un aumento de la fuerza producida por todo el músculo, especialmente si se aplican estímulos de voltaje a un músculo con frecuencia en rápida sucesión. El músculo esquelético genera más fuerza con cada estímulo sucesivo. Sin embargo, si los estímulos continúan aplicándose con frecuencia a un músculo durante un periodo de tiempo prolongado, la fuerza máxima de cada contracción finalmente llega a una meseta, un estado conocido como tétanos no fusionado. Si luego se aplican estímulos con una frecuencia aún mayor, las contracciones comienzan a fusionarse de modo que los picos y los valles de cada contracción se vuelven indistinguibles entre sí. Ese estado se conoce como tétanos completo. Cuando la frecuencia del estímulo alcanza un valor más allá del cual el músculo no genera más aumento de fuerza, el músculo ha alcanzado su tensión tetánica máxima. A ver, ¿no escucho bien? ¿Se escucha ahora, doctor? Creo que es mi... Hola. ¿Me escucha? Xiomara. Doctor, ¿me escucha? Se me fue el internet, creo. Sí, creo que se fue. No sé si ha sido mi internet o ha sido el de usted. A ver. Sí se escucha. Ah, entonces creo que ha sido mi internet. A ver, vamos a ver un ratito. Muy bien. A ver, te escuché hasta donde quedaste con sin embargo. Hasta ahí te escuché. Después te dejé de escuchar. Ya, ahorita repito. Ya. Sin embargo, si los estímulos continúan aplicándose con frecuencia a un músculo durante un periodo de tiempo prolongado, la fuerza máxima de cada contracción finalmente llega a una meseta, un estado conocido como tétanos no fusionado. Si luego se aplican estímulos con una frecuencia aún mayor, las contracciones comienzan a fusionarse de modo que los picos y los valles de cada contracción se vuelven indistinguibles entre sí. Este estado se conoce como tétanos completo.
Cuando la frecuencia del estímulo alcanza un valor más allá del cual el músculo no genera más aumento de fuerza, el músculo ha alcanzado su tensión tetánica máxima. En esa actividad observará sus fenómenos de fatiga del músculo esquelético. La fatiga se refiere a una disminución en la capacidad del músculo esquelético para mantener un nivel constante de fuerza o tensión, después de una estimulación prolongada y repetitiva. También demostrará cómo los periodos de descanso intermedios alteran el inicio de la fatiga en el músculo esquelético. Las causas de la fatiga aún se están investigando y se cree que están involucrados múltiples eventos moleculares. Aunque se cree que las acumulaciones de ácido láctico, ADP y Pi, en los músculos son los principales factores que causan la fatiga en el caso del ejercicio de alta intensidad. Ya, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, miren aquí, ¿no? Acá podemos ver el inicio de la tensión y aquí el estímulo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que la tensión muscular inicia cuando hay el estímulo, miren, la tensión aumenta y luego va bajando. ¿Qué pasa cuando yo genero un efecto, un segundo estímulo aquí? Después de una pausa, pues se generará otra vez una tensión, pero cuando yo genero un aumento de otro estímulo más antes de que se genere el reposo absoluto, ¿no? Miren, ese nuevo estímulo vuelve a subir, pero con una mayor intensidad. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto muestra pues lo que se le llama el gráfico de tensión versus tiempo, ¿no? Que resulta prácticamente casi en una sola contracción cuando la tensión aumenta de 0 a un máximo y luego disminuye, ¿no? Y ahí podemos ver tres estímulos sucesivos, ¿no? Tres estímulos sucesivos que da como resultado la suma de sacudidas, ¿no? Suma de sacudidas que de modo de cada sacudida subsiguiente tiene una tensión máxima mayor. Después tenemos el otro, que es el tétanos fusionado, que es el que podemos ver acá. No, acá yo tengo un estímulo pero tan intenso, tan frecuente, que llega a un punto en el cual el músculo simplemente se genera como si fuera una sola contracción sumamente sostenida, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando hay una descarga eléctrica muy sucesivamente rápida y además sostenida, ¿no? Prácticamente se suma como una onda total, ¿sí? Y finalmente es importante mencionar, ¿no? Que que puede ir sumando poco a poco la tensión cada vez más después de cada uno de los estímulos eléctricos generados, pero llega un punto en el cual, miren, llega un punto en el cual poco a poco la respuesta de tensión llega a ser cada vez menor. Eso se llama el fenómeno de la fatiga, ¿no? Se llama el fenómeno de la fatiga. Aquí, esta de acá es la fatiga, o sea, cuando poco después, miren acá poco a poco, miren, sostenido, y todas las ondas ya se suman, se forma un tétano, pero llega un punto en el cual ya se completa con relajación, ¿no? Por el fenómeno de la fatiga, ¿sí? Muy bien, correcto. Entonces, perdón, a ver aquí. Vamos a ver el siguiente. Ay, otra vez esto de acá, es una tontería, esto de acá cuando se... Muy bien, a ver aquí. Correcto. Muy bien. A ver, doctores, ¿quién nos puede leer? Beatriz. A ver. Las definiciones comunes de fatiga son la falla de una fibra muscular para producir tensión debido a la actividad contráctil previa y una disminución en la cantidad del músculo para mantener una fuerza de contracción constante después de una estimulación prolongada y repetitiva. Equipamiento usado: un músculo esquelético intacto y variable disecado de la planta de una rana. Un estimulador eléctrico proporcionando la cantidad y la duración deseada del voltaje estimulante al músculo a través de electrodos que descansan sobre el músculo. Un soporte de montaje incluye un transductor de fuerza para medir la cantidad de fuerza o tensión desarrollada por el músculo. Y un osciloscopio que muestra la contracción muscular estimulada
y la cantidad de fuerza activa, pasiva y total desarrollada por el músculo. Correcto, muy bien. Entonces vamos a empezar entonces la práctica. Vamos a empezar entonces la práctica, ¿no? A ver aquí, ¿no? En la primera. A ver, la primera pregunta, por favor, Celeste. Cuando las contracciones del músculo esquelético se fusionan de modo que los picos y las valles de cada contracción se vuelvan indistinguibles entre sí, el músculo se encuentra en un estado conocido como la última. Tétanos completo o fusionado, ¿no? A ver, correcto, muy bien. A ver, tú misma. ¿Sigo? Porque se Sí. cortó. Ah, ya. Cuando la frecuencia del estímulo alcanza un valor más allá del cual no puede ocurrir un mayor aumento de la fuerza del músculo esquelético, el músculo ha alcanzado su punto máximo. Límite de rigor, límite máximo, intento, tensión tetónica, límite de consumo. La tercera, máxima tensión tetónica. Correcto, muy bien. A ver, ahora nos va a decir Lidberg. Doctor, la disminución de la capacidad de un músculo para mantener el nivel constante de fuerza o tensión después de una estimulación prolongada y repetitiva se denomina la primera, doctor. ¿Cómo? Después de dice la disminución de la capacidad. A ver, lee bien, Lidberg, lee bien. Ah, perdón, es la fatiga. La fatiga, pues, ¿no? Claro, lo contrario más bien, ¿no? Muy Claro. bien, correcto. A ver, Lidberg, tú otra vez. ¿Cuál de los siguientes no se cree que es un factor que contribuye al desarrollo de la fatiga? Acumulación de calcio en las fibras musculares, acumulación del ácido láctico en las fibras musculares, acumulación de ADP en las fibras musculares, acumulación de Phi en las fibras musculares. A ver. ¿Cuál? ¿Acumulación de fósforo? No, no. Acumulación de ADP en las fibras musculares. Acuérdate que habíamos hablado que era Calcio. fósforo, ácido láctico, ADP. Más bien el calcio no puede ser. Acuérdate cuando hablamos de miocardio, igual que en el músculo esquelético, ¿quién es el que aumenta el inotropismo? Por ejemplo, ¿quién aumentaba la fuerza de contracción? ¿Quién? ¿Te acuerdas? Que entraba por el sarcolema, por el retículo endoplásmico. ¿Quién es? El calcio, pues el Calcio, calcio. calcio. Entonces el calcio no puede ser porque el calcio más bien aumenta la fuerza de contractibilidad. ¿Ya? Muy bien. Enviamos entonces y entregamos. Muy bien. A ver, Jamie. Jamie, por favor, a ver, nos vas a hablar, nos vas a relatar a ver qué vamos a hacer en esta práctica. Ya. Sí, doctor. Tenga en cuenta que el voltaje se establece en 8,5 voltios y el número de estímulos por segundo se establece en 120. Seleccione múltiples estímulos y observe de cerca el trazado de las fuerzas musculares en el osciloscopio. Seleccione detener estímulos después de que la fuerza muscular caiga en cero. Muy bien. A ver, entonces vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a poner un voltaje de 8,5 y el número de estímulos por segundo vamos a establecerlos en 120, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por acá, un 8,25, ¿no? Ahí está, 120 latidos por segundo. Ponemos múltiples estímulos. A ver, vamos a poner acá múltiples estímulos. Miren, acá está el músculo, acá está el estímulo que se va a ejercer y esto es lo que va a medir en el osciloscopio la tensión, ¿no? La fuerza de tensión. Muy bien, a ver. Ven, miren ustedes, tenemos 120 estímulos por segundo, ¿no?
detenemos estímulos. A ver. Registramos los datos, ¿no? Tenemos una fuerza activa de 5.8 y una fuerza máxima sostenida de 0.08, ¿no? Muy bien. Entonces, borrar trazados, ¿no? Borramos trazados y pues respondemos a la siguiente pregunta. A ver, esta pregunta nos la va a contestar Leslie. A ver, Leslie, te escuchamos. Sí, doctor. Detener y pensar pregunta, ¿por qué la fuerza muscular estimulada comienza a disminuir con el tiempo a pesar de los estímulos mantenidos? Tenga en cuenta que una disminución en la fuerza máxima indica que se está desarrollando fatiga muscular. El ácido intracelular se está acumulando, se acumulan ADP y Pi intracelulares. El movimiento del calcio intracelular está alterado. Más de una de estas respuestas podría ser correcta. ¿Podría bajar para ver el cuadrito, doctor? Ujú. Sí. ¿Sería la D, profesor? La última. La D, aquí. Esta. Sí, más de una. Muy bien. ¿Por qué la D? ¿Cuáles serían para ti las dos respuestas correctas? Que se acumulan ADP y Pi intracelulares. ¿Y cuál más? Y la primera, el ácido intracelular se está acumulando. Claro, correcto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en pocas cuentas? Resumiendo todo este enunciado, ¿qué es eso que viste que bajó la fuerza poco a poco? ¿Cómo se llamaba eso? Estos mecanismos celulares, moleculares, explican ese fenómeno, ¿te acuerdas? Lo leyó Akemi, me parece, ¿no? Que ese mecanismo le explicaba la acumulación de ADP, el fosfato, el ácido intracelular. ¿Cómo se llamaba? Con F, ¿te acuerdas? ¿Fatiga? La fatiga, pues, ¿no? Eso que estás aquí escribiendo es la fatiga. Y esto que tú has puesto como dos correctos son los mecanismos moleculares que se cree son la causa de la fatiga. ¿Ya? Muy bien. Ya, Enviamos doctor. la pregunta y ahora le preguntamos a Mónica. A ver, Mónica, por favor. Ya, doctor. Si el estimulador se apaga brevemente durante periodos de tiempos definidos, ¿qué sucederá con el tiempo que el músculo es capaz de mantener la tensión máxima desarrollada cuando el estimulador se enciende de nuevo? La duración del periodo de descanso. A ver, si el estimulador se apaga brevemente durante periodos de tiempo definidos, ¿qué sucede con el tiempo que el músculo es capaz de mantener? La duración del periodo aumenta el tiempo de tensión. Sería la tercera. La tercera, la duración del periodo de descanso disminuirá proporcionalmente el tiempo de tensión muscular sostenida. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, tú mismo, doctora, léenos, ¿qué vamos a hacer? Ya. Para demostrar el inicio de la fatiga después de un periodo de descanso variable, deberá activar y desactivar el botón estímulos múltiples 3 veces. Lea los pasos a continuación antes de continuar. Observe el temporizador de cerca para ayudarlo a determinar cuándo volver a encender el estimulador. Primero, seleccione múltiples estímulos. Luego, después de que la fuerza muscular caiga a 0, seleccione detener estímulo para poder apagar el estimulador. Espere 10 segundos, luego seleccione múltiples estímulos para volver a encender el estimulador. De ahí seleccione detener estímulos después de que la fuerza muscular caiga a 0. Luego espere 20 segundos y seleccione múltiples estímulos para volver a encender el estimulador. Finalmente seleccione detener estímulos después de que la fuerza muscular caiga a 0.
Muy bien, o sea, miren, acá para este tramo hay 10 segundos por cada cuadradito y aquí nos habla esperar, o sea, que esperemos que cuando baje a 0, tenemos que esperar que pase 10 segundos y volvemos a presionar estimular, 20 segundos serían 2 cuadraditos, ¿ya? No es que van a contar, ¿ah? No es que van a contar 1, 2, 3, 4, no, sino acuérdense que aquí está el tiempo, ¿sí? ¿Entienden, verdad? Doctores, ¿entienden, verdad? Sí, doctor. ¿Podría repetir? Ya, o sea, lo que quiero que entiendan para que no se confundan es, vamos a presionar el de estímulos múltiples, se va a estimular la fibra con múltiples a 120 por segundo. Cuando empiece la fatiga y la fatiga haga que llegue otra vez a 0 la fuerza, me pide que genere el mecanismo de, después de que la fuerza caiga a 0, debemos detener el estímulo hasta que haya pasado 10 segundos. Pero eso no quiere decir que vamos a esperar 1, 2, 3, no, sino quiere decir que hasta que la línea pase aquí a 20, ¿no? Porque cuando llegue punte acá a 10, tiene que pasar 10 segundos. Cuando llegue a 20, volvemos a presionar estímulos. Si me piden que espere 20 segundos, cuando llegue de 2 cuadraditos, ahí recién volveré a presionar. ¿Entienden a lo que me refiero, no? Ahora sí, sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer eso, ¿ah? Miren, vamos a empezar. Cuando llegue a 0, lo detenemos. Ya está, detener estímulos. Detener estímulo. Seleccionen múltiples. Muy bien, miren, ¿ah? Detener estímulos otra vez. Y múltiples estímulos. Detener estímulos otra vez, ¿no? Muy bien. A ver, ¿vieron, no? ¿Vieron lo que pasó? Doctores, ¿vieron o no vieron? ¿Ey, me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Muy bien. Registramos los datos. Ya, miren, vamos a registrar los datos y ahora vamos a la siguiente pregunta. Muy bien. Quiero que vean el periodo de fatiga de cada uno de ellos. Miren lo que ha pasado, ¿no? Hay algo llamativo en el periodo de fatiga. Muy bien. A ver, Verónica, nos vas a responder la pregunta. Ya. Dice detener y pensar. Las ¿por qué la duración del periodo de descanso intermedio afectó la duración del tiempo que el músculo esquelético puede mantener la tensión máxima una vez que se enciende de nuevo el estimulador? A ver, las concentraciones intracelulares del ácido láctico aumentaron durante el periodo de descanso. Las contracciones intracelulares de acetilcolina aumentaron durante el periodo de descanso. Las concentraciones intracelulares del ADP y Pi disminuyeron durante el periodo de descanso. Los niveles de calcio del retículo sarcoplasmático disminuyeron durante el periodo de descanso. La segunda. A ver, aquí vamos a ver incorrecto, ¿no? Las concentraciones intracelulares de ADP disminuyeron durante el periodo de descanso. Acuérdense que el periodo de fatiga se da justamente por el aumento, ¿no? El aumento de las concentraciones de ADP y fosfato, ¿no? Entonces, eso hace que genere un menor periodo de fatiga porque disminuye las concentraciones del mismo, ¿no? Entonces, enviamos la pregunta y enviamos entregar y entregamos. Muy bien. A ver. Akemi. Akemi. Aquí estoy, doctor. Muy bien, contesta. A ver, Akemi, pregúntanos. A ver. Durante el ciclismo durante el ciclismo de puente cruzado en el músculo esquelético, la fuerza es creada por el golpe de fuerza de las moléculas de tropomiosina, golpe de fuerza de las moléculas de actina, golpe de poder de las cabezas de miosina, golpe de poder de las moléculas de troponina. La tercera, creo. ¿La tercera? A ver.
¿Cuál? La tercera. ¿Todos de acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. A ver, vamos a ver. El término de tétanos, ¿a qué se refiere? A ver, usted mismo, doctora, ¿a qué El término tetano se refiere a la respuesta contráctil de un músculo a un potencial de acción, tensión muscular sostenida debido a estímulos repetitivos, tensión muscular sostenida debido a un solo estímulo, una contracción dentro del músculo. La segunda, tensión muscular sostenida debido a estímulos repetitivos. Muy bien. A ver, Lidberg. Lidberg. La disminución de la capacidad de un músculo para mantener un nivel constante de fuerza o tensión después de un estímulo prolongado y repetitivo se denomina tétanos, suma, fatiga, rigor mortis. Ya. Ahí es fatiga, se me equivoco. ¿Cómo? Fatiga. Fatiga. Muy bien. A ver, tú mismo, Lidberg. Durante la fatiga, las cabezas de miosina se bloquean con el delgado filamento de actina. Los músculos pasan de un estado de tétanos no fusionado a un estado de tétanos completo fusionado. El número de puentes cruzados activos comienza a disminuir, aunque la tasa de administración de estímulos, la frecuencia permanece constante, el calcio intracelular se agota, por lo tanto los puentes cruzados ya no pueden circular. A ver, aquí. Creo que es la tercera, doctor. Muy bien, a ver. El número de puentes cruzados activos comienza a disminuir, aunque la tasa de administración de estímulos permanece constante. Muy bien. A ver. La siguiente. La doctora Nicole. Nicole. Sí, doctor. Ya. Si se impone un periodo de descanso intermedio en el músculo esquelético activo, se evitará el desarrollo de la fatiga, la frecuencia del estímulo se fatigará, el desarrollo de la fatiga se retrasará, el músculo se volverá refractario a la estimulación posterior. ¿Sería el desarrollo de la fatiga se retrasará? Bien, a ver. Vamos a entregar todo. Y bueno, esto de aquí pasamos porque esto es para su práctica. Y entregamos. Muy bien, a ver, vean acá vemos en lo que nos hemos equivocado. Acuérdense lo de las concentraciones de fosfato. Miren cómo nos han salido nuestros resultados. Y aquí estamos todo en lo correcto, ¿no? El desarrollo se retrasará, el número de puentes cruzados comienza a disminuir, aunque la tasa de administración de estímulos permanece constante, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces hemos visto ahora qué es lo que pasa cuando yo repito estímulos y el fenómeno conocido como la fatiga, ¿no? Como la fatiga. Muy bien. Listo. Entonces vamos ahora a hacer el quinto, que es la fatiga, ¿no? El de acá. Hemos visto el de acá. Muy bien. Quiero ver si es que es el mismo. Introducción. Creo que este es el que hemos visto, ¿no, muchachos? Es el mismo porque estuvimos en fatiga. Sí. Si mi Ya, inglés no me falla. entonces vamos a ver el de tétanos, porque hoy día hacemos el 4, 5 y 6. O sea, toca el de acá.
tétanos hemos debido haber hecho primero. No me he dado cuenta. Ya, listo. Entonces vamos a hacer este de acá primero. A ver. Muy bien, espérense, perdón. Muy bien. De preferencia tenemos que ir aprendiendo ya inglés, chicos, ya, porque toda su vida o casi todo lo que van a leer de información actual es inglés. Muy bien, a ver, empecemos. A ver, ¿quién es el afortunado? Xiomara. A ver, Xiomara, léenos en los objetivos. Ok, doctor. Tétanos en músculo esquelético aislado. Comprender los términos frecuencia de estímulo, tétanos no fusionado y tensión tetánica máxima. Segundo, observar el efecto de una frecuencia de estímulo creciente en un músculo esquelético aislado. Tercero, comprender cómo el aumento de la frecuencia del estímulo en un músculo esquelético aislado conduce al tétanos no fusionado o fusionado. Muy bien, a ver el siguiente. Tú mismo nos vas a hablar de la introducción. Ok, introducción. Como se demostró en la actividad 3, aumentar la frecuencia del estímulo en un músculo esquelético aislado da como resultado un aumento en la fuerza producida por todo el músculo. Específicamente, usted observó que si se aplican estímulos eléctricos a un músculo esquelético en rápida sucesión, las contracciones superpuestas generaron más fuerza con cada estímulo sucesivo. Sin embargo, si los estímulos continúan aplicándose con frecuencia a un músculo durante un periodo de tiempo prolongado, la fuerza muscular máxima posible de cada estímulo finalmente alcanzará una meseta. Un estado conocido como muscular máxima posible de cada estímulo finalmente alcanzará una meseta. Un estado conocido como tétanos no fusionado. Si luego se aplican estímulos con una frecuencia aún mayor, las contracciones comenzarán a fusionarse de modo que los picos y los valles de cada contracción se vuelvan indistinguibles entre sí. Este estado se conoce como tétanos completo. Cuando la frecuencia del estímulo alcanza un valor más allá del cual el músculo no genera más aumentos de fuerza, el músculo ha alcanzado su tensión tetánica máxima. Equipamiento usado. Un músculo esquelético intacto y viable disecado de la pata de una rana, un estimulador eléctrico, proporciona la cantidad y la duración deseadas de voltaje estimulante al músculo a través de electrodos que descansan sobre el músculo. Un soporte de montaje incluye un transductor de fuerza para medir la cantidad de fuerza o tensión desarrollada por el músculo. Un osciloscopio muestra la concentración muscular estimulada y la cantidad de fuerza activa, pasiva y total desarrollada por el músculo. Ya, ok. Miren, entonces, por ejemplo, acá podemos ver el fenómeno de sumación, ¿no? Que ya habíamos visto que va aumentando poco a poco conforme voy aumentando los estímulos. Y el tétanos completo fusionado, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Muy parecido a lo que ya hemos visto. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. A ver, Nicole. Ya, doctor. A ver. A la frecuencia del estímulo se refiere. Ya. La frecuencia del estímulo se refiere a la velocidad a la que se mueven los trazos de datos a través de la pantalla del osciloscopio, la velocidad a la que se aplican pulsos de voltaje estimulantes a un músculo esquelético completo aislado, la tasa de desarrollo de la fuerza en la contracción estimuladas, el número de electrodos estimulantes en contacto con el músculo esquelético completo aislado. Se refiere a la velocidad. La primera. ¿Cuál? La primera, ¿no? A ver. Vamos a ver. Incorrecto, ¿no? La frecuencia se refiere a la velocidad que se aplican los pulsos de voltaje, ¿no? Porque en la primera dice la velocidad en la que se mueven los trazados de los datos a través de la pantalla. No, la velocidad con la que se mueven los trazados es lo que tú puedes observar por el osciloscopio, pero en buena cuenta cuando uno habla de frecuencia del estímulo estás hablando con la velocidad con la que tú ejerces el pulso o voltaje, ¿no? Que como respuesta se ve en el osciloscopio como el aumento del trazado, nada más, ¿no?
Ya. A ver. Beatriz. ¿Cuál de los siguientes distingue un estado de tétanos no funcionado de un estado de tétanos completo fusionado? La tasa de administración de estímulos es mayor durante un estado de tétanos no fusionado. La tasa muscular que se desarrolla es mayor durante un estado de tétanos no fusionado. La tensión muscular oscila entre diferentes valores durante un estado de tétanos completo y la tensión muscular aumenta y disminuye durante un estado de tétanos no fusionado. Bien, ¿cuál sería la respuesta? La tensión muscular aumenta y disminuye durante un estado de tétanos no fusionado. Correcto, muy bien. A ver, la siguiente, Xiomara. Ok, doctor. Cuando la frecuencia del estímulo alcanza un valor más allá del cual el músculo no genera más aumentos de fuerza, el músculo ha alcanzado su punto máximo. Máxima tensión tetánica, voltaje de umbral, tensión tetánica no fusionada, periodo latente. Tensión tetánica máxima, máxima tensión tetánica. Muy bien, correcto. Vamos entonces a empezar la práctica. A ver, tú mismo, Xiomara, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Ok, tenga en cuenta que el voltaje se establece en 8,5 voltios y el número de estímulos por segundo se establece en 50. Para observar el tétanos no funcionado, seleccione múltiples estímulos y observe el trazo a medida que se mueve por la pantalla. El botón estímulos múltiples cambia a un botón detener estímulos después de seleccionarlo. Después de que el trazo se haya movido por toda la pantalla y comience a moverse por la pantalla por segunda vez, seleccione detener estímulos para detener el estimulador. Muy bien. Entonces vamos a ver, para observar el título, el del tétanos no fusionado, ¿no? Vamos a ver múltiples estímulos, ¿no? Ahora, pero miren acá, ¿cuál es la principal diferencia con respecto a la anterior práctica, por ejemplo? ¿Por qué aquí vamos a ver el tétanos no fusionado? Porque eso quiere decir que vamos a hacerlo con una velocidad menor, ¿no? A ver, por ejemplo, tú misma, Beatriz, a ver, dinos, ¿cuál es la principal diferencia entre este experimento y el anterior? Mira la pantalla y fíjate cuál es la diferencia. ¿Qué parámetros están diferentes del primer ejercicio que hicimos? ¿Cuánto fue la velocidad del estímulo que pusimos en el anterior ejercicio? ¿Alguien se acuerda? 120. 120. Ya, miren la velocidad de este ejercicio. ¿A cuánto está? 50. 50. Ah, eso quiere decir que es una menor cantidad de estímulos por segundo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Hacemos estímulos múltiples, ¿no? Y observe la medida del trazo, cambia el botón a detener después de seleccionarlo. Miren, ¿ah? Ya. A ver, hasta aquí, ¿quién se han podido dar cuenta? Registramos los datos. Bien. A ver, hasta aquí en el gráfico. A ver, Akemi, ¿qué puedes hablar de ese gráfico? ¿Qué te parece? ¿Qué puedes ver? Akemi, Mm, ¿me escuchaste? Sí, medio intercortado, pero sí le llegué a entender.
Ya, a ver, ¿qué puedes? Solamente, a ver, descríbelo. ¿Qué te parece? ¿Qué ha pasado con la fibra? ¿Es igual que la práctica anterior, un tétanos total, en el cual se mantenía todo uniformemente elevado? No, está como que es igual, porque en los primeros segundos hay como curvitas y de ahí ya da como una bajada entre el 80 al 100. Da Claro, como, aquí lo que vemos es que hay una elevación progresiva, ¿no? Es como que aquí se quiso elevar la onda, no bajó, otra vez volvieron a estimular, otra vez no volvieron a estimular, otra vez no volvieron a estimular, otra vez volvieron, miren, casi siempre la misma velocidad. ¿A qué velocidad? De un cuadro, ¿no? O sea, casi 10 segundos. Casi 10 segundos, no más. ¿Cuánto tiene un cuadro acá? 20 segundos, ¿no? Cada 20 segundos prácticamente había un estímulo, ¿no? En este caso, aquí podemos ver, entonces acá tenemos casi 50 por segundo. Acuérdense que este es por milisegundo, ¿no? Entonces, vean ustedes, más o menos esa misma velocidad es la que ven ustedes una curvita, una jorobita que representa al nuevo estímulo que se está generando. A ver, Lidberg. Lidberg. ¿Me escuchaste? ¿Se escucha? Sí, doctor. A ver, Lidberg, por favor, contéstanos la pregunta que ves Doctor, ahí. sí, un poco borroso lo estaba escuchando. A ver, ¿qué comienza a suceder alrededor de 80 minutos de segundo? Cesa la suma de fuerzas, se desarrolla el tétano fusionado, se desarrolla el tétano no fusionado, se alcanza la tensión tetánica máxima. Aquí en este caso es tensión tetánica máxima, la última. A ver, cuál es la diferencia entre el tétanos fusionado y el tétanos no fusionado? ¿Cuál es la diferencia, Lidberg? Lidberg, ¿me escuchas? ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor. Ya, a ver, por favor, ¿cuál es la diferencia entre el tétanos fusionado y el tétanos no fusionado? ¿Ah? ¿Por los estímulos? A ver, Leslie. Sí, doctor, sería por los impulsos. Si es menor, sería no funcionado. Y si tiene una máxima, sería fusionado. No sé si me dejé entender. Si los estímulos son más por segundo, sería fusionado. Y si son menos, sería no fusionado. Ya, muy bien. Entonces, vean ustedes, entonces por eso tienen que ver qué tan frecuente es, ¿no? Acuérdense que cuando la frecuencia es mucho mayor se produce el tétano sostenido, ¿no? Y cuando es menos frecuente le da tiempo a poder relajarse y por eso se pueden ver como esas montañas especialmente de estímulos, ¿no? Muy bien. Entonces enviamos pregunta y a ver, Leslie, tú misma, a ver, contéstanos las preguntas de acá. Ya, doctor. Dice, a medida que la frecuencia del estímulo aumenta aún más, ¿qué sucederá con la tensión muscular y la aparición de espasmos con cada estímulo sucesivo? ¿Habrá un límite para esta respuesta?
La primera alternativa dice, a medida que aumenta la frecuencia del estímulo, aumentará la tensión muscular generada por cada estímulo sucesivo. No habrá límite para este incremento. La alternativa B dice, a medida que aumenta la frecuencia del estímulo, aumentará la tensión muscular generada por cada estímulo sucesivo. Habrá un límite a este aumento. La tercera alternativa dice, a medida que aumenta la frecuencia del estímulo, la tensión muscular generada por cada estímulo sucesivo seguirá siendo la misma. La alternativa D dice, a medida que aumenta la frecuencia del estímulo, la tensión muscular generada por cada estímulo sucesivo primero aumentará y luego disminuirá a medida que la frecuencia del estímulo se vuelva muy alta. Sería la alternativa B, a medida que aumenta la frecuencia del estímulo, aumentará la tensión muscular. Vamos a ver si es cierto. Entonces, para observar el tétano fusionado, que es lo que vamos a ver ahora, primero vamos a borrar el trazado y seleccionamos y vamos a aumentar. Miren, aquí nos pide configurar ya no a 50, sino a 130. O sea, estamos aumentando la velocidad del estímulo, ¿no? Muy bien, a ver, y ahí estamos aumentando a 130 y ponemos, ¿no? Estímulos múltiples. Miren, 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 miren. Miren, por ejemplo, ahí no recién hemos detenido el estímulo y quiero que vean que se mantiene prácticamente en una línea, pero si se dan cuenta, conforme va corriendo el tiempo, la línea va descendiendo, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien. ¿Y eso cómo se llama? Ese efecto que conforme sigue pasando el tiempo, yo sigo estimulando, pero la línea va cayendo en fuerza. ¿Cómo se llama? Vamos, ya lo hemos dicho, chicos. La fatiga, pues es la fatiga, ¿no? Y esto que vemos como una línea prácticamente permanente es lo que le llamamos el tétanos fusionado, ¿no? Registramos nuestros datos y ponemos siguiente. Registramos datos que ya lo registramos. Muy bien. A ver, Verónica. Ya. ¿Cómo se compara el trazo a 130 estímulos por segundo con el trazo a 50 estímulos por segundo? La suma de las fuerzas cesa en esta mayor frecuencia de estímulo. El tétanos fusionado se desarrolla en esta mayor frecuencia de estímulo. El tétanos no fusionado no se desarrolla con esta mayor frecuencia de estímulo. Se produce el hundimiento máximo. Ahí son el Titanic. Sería el... el tétano fusionado. Muy bien, correcto, ¿no? Enviamos preguntas, borramos trazado y aumentamos a 140, nos pide ahora, ¿no? Seleccionamos a 140. Muy bien. Y otra vez provocamos múltiples estímulos. Miren, ¿ah? Muy bien. Vean ustedes que, miren, si yo sigo, va a seguir descendiendo la línea, ¿no? Sino que esto si fuera una tabla completa más larga, pues veríamos toda la línea cómo va cayendo, ¿no? Pero por eso es que se ve como que en la misma pantalla va marcando. ¿No? Por ejemplo, acá podemos detener y ya no se ve. Muy bien, entonces acá registramos datos, ¿no? Y siguiente. Siguiente. Borramos los trazados. Muy bien. Muy bien. A ver, ahora Lidberg. Doctor, le informé por chat que a mi compañero se le acaba de ir el internet porque Perdón. se le Ya, acabó muy la bien. batería y más que le vino 3 pacientes. Ya, ok. A ver, Beatriz. Sí, profesor.
Bueno, ahora observará el efecto de aumento incremental en el número de estímulos por segundo encima de 140 estímulos por segundo. Aumente el ajuste de estímulos por segundo en 2, seleccione múltiples estímulos y observe la tasa resultante. Después de que el trazo se haya movido por toda la pantalla y comience a moverse por la pantalla por segunda vez, seleccione detener estímulos. Seleccione registrar datos para mostrar sus resultados en la cuadrícula y seleccione crear para borrar la pantalla de osciloscopio. Repite este paso hasta que llegara a 150 estímulos por segundo. Ya, bien, entonces nos piden otra vez aumentar en 2, ¿no? Entonces ponemos acá estímulo, muy bien. Tenemos datos y registramos datos. Luego nos pide otra vez aumentar en 4. Muy bien, tenemos estímulo. Y ahí está. Aumentamos a 46. Aumentamos estímulo, ¿no? Detenemos estímulo, ¿no? Muy bien. Aumentamos a 50. A 148. Bien. Sigue prácticamente igual, ¿no? Estamos siguiendo prácticamente igual. Aumentamos a... Registramos datos. Ya. Y ahí está, ¿no? Aumentamos a 150. Tenemos estímulo. Registramos. ¿Qué estamos viendo en los últimos? Que se mantiene prácticamente en la misma fuerza, ¿no? No supera por encima de ello, ¿verdad? Entonces pasamos al siguiente y a ver, Xiomara. Ok, ¿cómo se comparan las trazas con 146 a 150 estímulos por segundo con la traza con 130 estímulos por segundo? La suma de las fuerzas esa con esas frecuencias de estimulación muy altas, el tétanos fusionado esa con esas frecuencias de estimulación muy altas. El tétanos no fusionado regresa con esas frecuencias de estimulación muy altas, la tensión tetánica máxima se desarrolla con esas frecuencias de estimulación muy altas. La última. Bien, correcto, ¿no? Muy bien. Enviamos la pregunta, continuamos. A ver, Akemi. Ya. En términos tetanos se refiere a la respuesta contráctil de un músculo a un potencial de acción, tensión muscular sostenida debido a estímulos muy frecuentes, tensión muscular sostenida debido a un solo estímulo, una contracción simultánea de todas las fibras contenidas dentro del músculo. La segunda tensión muscular sostenida debido a estímulos muy frecuentes. Muy bien. A ver, tú misma, Akemi. ¿Cuál de los siguientes distingue un estado de tétanos no fusionados de un estado de tétanos completo fusionado? La tasa de administración de estímulos frecuencia es mayor durante un estado de tétanos no fusionado. La tensión muscular que se desarrolla es mayor durante un estado de tétanos no fusionado. La tensión muscular oscila entre diferentes valores de un tétano complejo fusionado. La tensión muscular aumenta y disminuye entre diferentes valores para un tétanos no fusionado. La última, la tensión muscular aumenta y disminuye.
¿Cuál? La última, ¿no? Ujú. Muy bien, a ver, vamos a ver. Tu misma, Kemi, a ver. Cuando la frecuencia del estímulo alcanza un valor más allá del cual el músculo no genera más aumentos de fuerza, el músculo ha alcanzado su punto máximo. Máxima tensión tetánica, voltaje de umbral, tensión tetánica no fusionada, periodo lactante. La primera, A ver, ¿todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo, chicos? Sí, doctor. Bien. A ver, entregamos. Ahí está, esto de aquí. No, entregamos y ya está, ¿no? Miren acá la que hemos visto, se desarrolla tétanos no fusionado. Y dentro de las últimas preguntas, todas están correctas. Muy bien, doctores. Listo, pasamos entonces a la tercera y última práctica, que es la de el músculo esquelético, longitud y tensión, ¿no? La relación entre los dos. Muy bien. doctor, mi ¿Sí? compañero Lidber me comenta de que si lo puede aceptar para que entre a la sala. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí acaba de entrar. ¿Todavía no entra? Ya entró, ya entró. Ah, ya. Muy bien. A ver, entonces, ya que has vuelto, Lidber, a ver, cuéntanos los objetivos de esta práctica. A ver, doctor, disculpe, me quedé sin saldo. Ya, comprender los términos contracción isométrica, fuerza activa, fuerza pasiva, fuerza total y relación longitud-tensión. Comprender el efecto que tiene la longitud del músculo en reposo sobre el desarrollo de la tensión cuando el músculo se estimula al máximo en un experimento isométrico. Aplicar la base molecular de la relación longitud-tensión del músculo esquelético. Muy bien. Vamos a pasar en el siguiente. A ver, tú mismo, Lidber, cuéntanos el resumen. Ya. Las contracciones del músculo esquelético son isométricas o isotónicas. Cuando el músculo intenta mover una carga que es igual a la fuerza generada por el músculo se contrae isométricamente. Durante una contracción isométrica, el músculo permanece en una longitud fija. Isométrica significa la misma longitud. Un ejemplo de contracción muscular isométrica es cuando te paras en una puerta y empujas el marco de la puerta. La carga que está tratando de mover, o sea, el marco de la puerta, puede igualar fácilmente la fuerza generada por sus músculos, por lo que sus músculos no se acortan aunque se esté contrayendo activamente. Las contracciones isométricas se logran experimentalmente manteniendo ambos extremos del músculo en una posición fija mientras se estimula eléctricamente el músculo. La longitud en reposo, o sea, la longitud del músculo antes de la estimulación, es un factor importante para determinar la cantidad de fuerza que un músculo pueda desarrollar cuando se estimula. La fuerza pasiva se genera al estirar el músculo y resulta del retroceso elástico del propio tejido. Esta fuerza pasiva es causada en gran parte por la proteína titina, que actúa como una cuerda elástica molecular. La fuerza activa se genera cuando los filamentos gruesos de miosina se unen a los ligamentos delgados de actina, iniciando así el ciclo de puente cruzado y la hidrólisis de ATP. Piense en un músculo esquelético como si tuviera dos propiedades de fuerza. Ejerce una fuerza pasiva cuando se estira, o sea, cuando una banda elástica ejerce una fuerza pasiva, y una fuerza activa cuando se estimula. La fuerza total es la suma de las fuerzas pasivas y activas. Esta actividad le permite establecer y mantener constante la
longitud del músculo esquelético con estímulos de voltaje máximo individuales. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver miren ustedes, acá tienen en la gráfica cómo es el proceso de tensión muscular. Los resultados de esta comprender como la longitud de reposo. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Acá como pueden ver aquí, podemos ver, miren, la tensión, la fuerza de tensión y aquí el estímulo de la longitud de la fibra, ¿no? Entonces la longitud de la fibra puede disminuir o puede ser aquí en este rango normal o puede ser aumentado dependiendo del aumento de la tensión que se pueda generar, ¿no? Entonces, bien, ay, perdón, por ejemplo acá, ese es en ese gráfico y en este gráfico podemos ver la relación entre la longitud y la tensión. Ay, espérense, esto no es, ¿dónde está? Así es el mismo. Bueno, bien. Vamos a ver entonces en la... Uy, ay, ay, esto de aquí se para trabando. A ver, Lidbert, tú mismo para que nos cuentes qué vamos a hacer en la práctica y la parte final, a ver. Para comprender por qué el tejido muscular se comparte de esa manera, debe comprender la tensión a nivel celular. Si tiene dificultades para comprender los resultados de esta actividad, revise el modelo de filamento deslizante de la contracción muscular. Piense en la relación longitud-tensión en términos de los sarcómeros, que son demasiado cortos. Los que son demasiado largos y los que tienen la cantidad ideal de superposición de filamentos gruesos y delgados. Equipamiento usado. Un músculo esquelético intacto y viable disecado de la pata de una rana. Un estimulador eléctrico proporciona la cantidad y la duración deseadas de voltaje estimulante al músculo a través de electrodos que descansan sobre el músculo. Un soporte de montaje incluye un traductor de fuerza para medir la cantidad de fuerza o tensión desarrollada por el músculo. Y 2, un sistema de engranaje que permite que el gancho a través del tendón inferior del músculo se mueva hacia arriba o hacia abajo, alterando hacia la longitud fija del músculo. Un osciloscopio muestra la contracción muscular estimulada y la cantidad de fuerza activa, pasiva y total desarrollada por el músculo. Muy bien. A ver, vamos a empezar entonces con las preguntas. A ver, Akemi. Y ahora sí, no funcionaba. Durante una contracción isométrica, la fuerza generada por el músculo esquelético es mayor que la carga que mueve. Los músculos esqueléticos se someten al mecanismo de filamentos deslizantes, lo que hace que se acorten. Si hay contracción activa dentro del músculo esquelético, no hay contracción activa dentro del músculo esquelético, el músculo esquelético está generando fuerza, pero permanece en una longitud fija. La última. Muy bien, correcto. A ver. A ver, Verónica. Verónica. Sí, fuerza que resulta del estiramiento de los músculos es fuerza pasiva, fuerza activa, fuerza total, fuerza tetánica. Estiramiento de los músculos. La fuerza total. Sí, correcto. ¿Todos de acuerdo? Fuerza No, pasiva. fuerza pasiva. Fuerza pasiva. Claro, ¿no? La fuerza pasiva. Muy bien. Correcto. A ver.
Mónica. Fuerza activa. Está determinada por el peso de la carga que el músculo está tratando de mover. Está determinada por la cantidad de miosina unida a la actina. ¿Es igual a la fuerza total o es mayor cuando los músculos se estimulan en longitudes cortas? Es la segunda. Está determinada por la cantidad de miosina unida a la actina. A ver, ¿todos de acuerdo? Sí, doctor. La segunda. Bien, correcto, ¿no? La siguiente. A ver, Leslie. Sí, doctor. Cuando genera la curva isométrica de longitud-tensión, ¿cuál de las siguientes fuerzas no se indicará en su pantalla? Fuerza total, fuerza activa, fuerza tetánica, fuerza pasiva. ¿Sería fuerza tetánica? A ver, ¿todos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Cierto. Muy bien, correcto, ¿no? Y la siguiente nos la va a decir Beatriz. La fuerza pasiva en el músculo esquelético es causada en gran parte por los delgados filamentos de actina, los filamentos gruesos de miosina, la proteína titina y las cuerdas elásticas. Es la proteína titina. Ya. Correcto, muy bien. Enviamos, entregamos y vamos a empezar entonces con la práctica. A ver, Akemi, nos vas a leer qué vamos a hacer. Tenga en cuenta que el voltaje se establece en 8.5 voltios y la longitud del músculo en reposo se establece en 75 mililitros. Seleccione estimular para administrar un estímulo eléctrico al músculo y observe el trazado resultante. Muy bien, correcto. Entonces vamos a ver aquí, vamos a colocar en estimular, ¿no? Ya hemos puesto aquí más o menos en cuánto si es pasivo o activo y cuánto es el voltaje que vamos a poner y miren la longitud de la fibra, ¿no? Muy bien, vamos a estimular. Ok, miren, cuando se generó el estímulo, la fuerza aumentó, luego disminuyó progresivamente, ¿no? Entonces, luego de eso, muy bien, debería haber el trazado de una sola contracción muscular en la pantalla izquierda y 3 puntos de datos, ¿no? Que representan la fuerza activa, pasiva y total generado durante la contracción, ¿no? En la pantalla derecha, en el cuadro amarillo representa la fuerza total. El punto rojo contenido dentro del cuadro amarillo representa la fuerza activa y el cuadro verde representa la fuerza pasiva, ¿no? Entonces acá podemos ver acá, ¿no? Y registramos nuestros datos. Muy bien. A ver, Leslie, léenos ahí la pregunta, por favor. Ya. Pregunta de predicción. A medida que cambia la longitud de reposo del músculo, ¿qué sucederá con la cantidad de fuerza total que genera el músculo durante la contracción estimulada? Primera alternativa, un aumento en la longitud del músculo aumentará la fuerza total. Una disminución en la longitud del músculo disminuirá la fuerza total. Alternativa C, la fuerza total puede aumentar o disminuir según la longitud de reposo inicial. Alternativa D, un aumento en la longitud del músculo disminuirá la fuerza total. Sería la fuerza total puede aumentar o disminuir. La alternativa C. Muy bien. Enviamos pregunta y vamos a verificar si realmente es así. A ver, vamos a ver.
Jamie. A ver, Jamie, léenos qué vamos a hacer ahora en la práctica. Sí, doctor. Bueno, ahora cortará gradualmente el músculo para determinar el efecto de la longitud del músculo sobre la fuerza activa, pasiva y total. Acorte el músculo 5 milímetros seleccionando el botón menos junto a la pantalla de la longitud del músculo. Seleccione estimular para administrar un estímulo eléctrico al músculo y observe los valores de las fuerzas total, activa y pasiva en relación con las observadas en los 75 milímetros originales. Seleccione registrar datos para mostrar un resultado en la cuadrilla. Repita este paso hasta que haya probado una longitud muscular de 50 milímetros. Muy bien. A ver, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a aumentar a 75 milímetros originales, que aquí ya lo tenemos, ¿no? Vamos a cortar el estímulo en 5 milímetros poco a poco y vamos a colocar, seleccionar, ¿no? Vamos a ir poco a poco hasta que lleguemos a 50. Entonces vamos a poner en 70, estimulamos. Muy bien, ahora en 65. 60. 55. Y 50, ¿no? Muy bien, miren, ve, casi nada, ¿no? Ven, ponemos registrar nuestros datos y enviamos. Muy bien, borramos trazados, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden aumentar la longitud del músculo hasta 80, ¿no? Muy bien, vemos cuánto de fuerza ha generado, ¿no? Hasta casi 2. Muy bien, ¿no? Estimulamos, que ya lo hemos visto. Registramos nuestros datos, que ya lo hemos hecho, ¿no? Y ahora dice, alargará gradualmente, ¿no? Alarga el músculo 10 milímetros más hasta llegar a 100, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando aumento hasta 100. Bien. Miren, a 90. Bien. 95. Y 100, ¿no? Ven, ¿cuál es la principal marcado ahí? El de 100, ¿no? Miren que cuando llegamos a una determinada de 100, la fatiga se hace poco a poco, prácticamente casi nada, ¿no? Muy bien. Ponemos siguiente, ponemos enviar y trazamos. A ver, Lidberg, la pregunta. A ver, tenga en cuenta la disminución de la fuerza total en una longitud muscular de 90 milímetros en comparación con la fuerza total de una longitud muscular de 80 a 100 milímetros. ¿Por qué ocurre esto? A esta longitud muscular hay demasiada superposición de miosina y actina, lo que perjudica la producción de la fuerza activa. A esta longitud muscular, la actinina se estira más allá de los límites naturales, lo que perjudica la producción de fuerza activa. Con esta longitud muscular, la fuerza pasiva es el valor dominante en la ecuación de la fuerza total. Con esta longitud muscular, el valor de la fuerza activa ha disminuido y la fuerza pasiva aún
no ha aumentado a un valor significativo. Ese, doctor, la última. Muy bien. Correcto, ¿no? Correcto. Muy bien. Enviamos, entregamos. Y ahora, a ver, Jamie, contéstanos la pregunta. Sí, profesor. Cuando un músculo esquelético es estimulado y genera fuerza, pero permanece en una longitud fija, el músculo se contrae isotónicamente, no hay estimulación eléctrica suficiente para mover la carga, no hay fuerza activa desarrollada dentro del músculo, el músculo se contrae isométricamente. Es la última. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí, doctor. Correcto. Muy bien. Siguiente, a ver, Verónica. ¿Qué proteína es la principal responsable del desarrollo de la fuerza pasiva en un músculo? Actina, miosina, troponina o titina. Lactina. ¿Cuál? Lactina. ¿Correcto? ¿Todos? ¿De acuerdo? No, solo es titina. No, Titina, doctor. titina. Ajá, es la titina, ¿no? La titina, muy bien. Correcto. A ver, la siguiente es Leslie. Sí, doctor. En el músculo esquelético, fuerza activa estimulada a través de un rango de longitudes musculares. Estará fuertemente influenciado por la masa del músculo que se está estudiando. Utilizará la hidrólisis de ATP para impulsar el ciclo del puente cruzado. Siempre será el valor dominante que contribuye a la fuerza total del músculo. Dependerá de la carga adherida al extremo libre del músculo. Sería la B, utilizará la hidrólisis de ATP para impulsar el ciclo. Correcto, muy bien. A ver, la siguiente nos la va a decir Mónica. ¿Cuál de los siguientes no se representa en una curva de tensión longitud isométrica típica del músculo esquelético? El tiempo, la fuerza activa, la fuerza total y la fuerza pasiva. La longitud isométrica, ah, ah, la fuerza total. ¿Todos de acuerdo? Yo creo que sería el tiempo. ¿Es el tiempo? Tiempo. Es el Tiempo. tiempo, ¿no? Bien. La siguiente pregunta. A ver, Akemi. La máxima tensión activa se producirá en una fibra muscular esquelética cuando la fibra está en su longitud de reposo, la fibra es más corta que su longitud en reposo, la fibra es más larga que su longitud en reposo, la fibra tiene cualquier longitud porque la tensión no depende de la longitud del músculo. La primera, la fibra está en su longitud de reposo. ¿Todos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Muy bien, a ver, entregamos. Para su cuestionario. Entregamos y vemos, a ver. Correcto, ¿no? Todas muy bien, correcto. Muy bien, chicos. Entonces, ven, bastante interesante para que vean ustedes. En realidad, muchas de las características que tenemos acá la hemos visto en algunos casos cuando hemos visto miocito cardíaco. Otros no tanto, como en el caso de la tetania, porque en el caso del músculo cardíaco, por ejemplo, el periodo de refractariedad es muy corto. Entonces, habitualmente, la posibilidad de que pueda existir algo como una tetania muscular cardíaca es menor, ¿no? Comparada a la del músculo estriado, que sí puede generarse por ella, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí hemos llegado el día de hoy, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta.
Todo claro, doctor.